¿Cómo está mi familia el día de hoy? No los escuché bien. Bien, qué bueno. También yo estoy bien, gracias a Dios. Y qué padre es volvernos a reunir los días domingos para, como lo acabamos de hacer, poder cantarle a Dios, poderle adorar. Y cuando le adoramos, las cosas verdaderamente cambian y verdaderamente son diferentes. La semana pasada hablábamos la importancia que hay en el momento en el cual nosotros a nivel personal, a nivel individual, nos acercamos a Dios, y hablábamos de que tenemos que buscar los tiempos propicios para poder tener una comunicación con Dios y para podernos conectar más con su presencia. Y este día lo que vamos a hablar es ahora no hacerlo solamente individual, sino también poderlo hacer a nivel familiar. Mira, hoy en día la familia tiene dos retos muy importantes y yo los veo muy grandes. El primer reto es que la familia pueda estar reunida y pueda estar junta. Hoy, con tanta actividad, con tantas cosas que todos tenemos que hacer, los días se pasan muy rápido. Y si no ponemos atención, el día se te puede pasar muy rápido, ya sea en el trabajo, en la casa, a los hijos, desde que ya están en la escuela también haciendo tareas y otras actividades. Y difícilmente podemos tener un tiempo en el cual podamos tener una comunión como familia. Y el segundo reto que también tenemos hoy enfrente es que no solo tenemos que pasar tiempos como familia, sino ese tiempo que pasamos también lo podamos pasar como familia junto con Dios. Y de eso yo te quiero hablar este día, para que Dios en su corazón también está en que nosotros y nuestras familias podamos conectarnos con Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que establecer perfectamente en nuestro hogar. Familias unidas y también familias que adoran a Dios en su hogar. Ahora, fíjate que la palabra hogar, el original, viene de la palabra o el vocablo focus. Y focus tiene que ver con un lugar donde se encendía el fuego y se reunía la familia para dos cosas: para alimentarse y para calentarse. Y fíjate que yo a veces de repente leo y muchas veces veo que en la antigüedad, hace tiempo, todas las familias hacían eso. Se reunían en cierto lugar en su casa para poder estar juntos, para poder platicar. Ahí a veces había lugares fríos, prendían el fuego, se sentaban todos alrededor del fuego con el único objetivo de convivir y de platicar, aparte de calentarse y de poder comer juntos. Y ahora eso se ha perdido. Eso se ha estado perdiendo, como te dije hace un rato, por tanta actividad. La gente parecemos robotitos ahí, vamos tras cosas que a veces no valen la pena, y no nos sentamos a darnos cuenta que lo más importante está a nuestro alrededor y está en tu hogar. Es tu esposa y a tus hijos, y si tú eres joven, lógicamente están tus hermanos y tus papás. Fíjate, yo recuerdo ya andando en Cristo, dos momentos en los cuales mis papás, que tuvieron la sabiduría para hacerlo con nosotros, con mis hermanas y conmigo, yo me acuerdo que podíamos orar muy temprano, a las 5 de la mañana nos levantaban a orar. Ahora, no es cómodo y no es fácil, y al principio cómo te cuesta. Y mi papá lo ha platicado algunas veces aquí en este lugar, pero él tenía el hábito de agarrar su armónica y a las 5 de la mañana tocaba la armónica, y esa armónica se oía en toda la casa. Y tú a veces como que no querías despertarte, estabas bien calientito, 5 de la mañana ahí en tu cama, pero oías esa armónica y decías: chin, me tengo que levantar. Ahora, a veces no te levantabas porque tenías muchas ganas, sino te levantabas porque sabías que te tenías que levantar a hacerlo. Pero yo le agradezco eso a mis papás, porque eso formaron un hábito en mí
de que ahora ya como adulto yo puedo levantarme por la mañana y puedo orar y platicar con Dios. Pero al principio no fue fácil, pero ellos me ayudaron a hacerlo. Y también recuerdo ya cuando estaba en la época de la universidad, con tantos horarios diferentes, yo entraba a veces a las 7 de la mañana, tenía que salir 6:30 de la casa, y a veces ya no se podía hacerlo en la mañana, pero sí me acuerdo que un día en especial, me acuerdo que eran los lunes, después de la comida había una regla en casa, y era que ese día en la tarde ya no podías hacer nada ni de escuela, ellos ya no podían hacer nada de trabajo, y únicamente nos podíamos sentar a jugar o a platicar o a convivir, y después orábamos. Y me acuerdo que el horario que más se nos daba era los lunes por la tarde. Ahora yo quiero que me acompañes al libro de Segunda de Samuel, al capítulo número 6, al versículo número 3. Dice: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Dice: Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Eso grábatelo bien, te lo voy a volver a repetir. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, dice, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío, o sea, uno de los hijos, caminaba delante del arca. Versículo número 5: David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Versículo 6 dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Versículo 7: entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Versículo 8: entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Versículo 9: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar al arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Versículo 10: por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Versículo 11: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Versículo 12: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Ahora, para poder entender esto que acabamos de leer, David era el rey de Israel. Ya David gobernaba, ya David estaba extendiendo su territorio, estaba conquistando. Pero años antes, vámonos 70 años antes, en los tiempos del sacerdote Elí, en ese tiempo la palabra de Dios dice que escaseaba. Y en ese tiempo el pueblo de Israel tenía enfrentamientos muy fuertes con los filisteos, eran sus principales enemigos. En una de esas batallas los filisteos ganan porque el pueblo de Dios estaba lejos de la presencia de él. Dios hace que el pueblo caiga, y el pueblo de los filisteos toman el arca, derrotan al pueblo de Israel y se llevan el arca. ¿Sale? Después Dios trae un juicio muy fuerte a los filisteos por llevarse el arca. Les cayeron unas plagas y luego devuelven a los pocos meses el arca, y el arca llega a casa de Abinadab. ¿Sale? Entonces ahí Samuel era todavía pequeño. Desde ese momento en que el arca llega,
Samuel tardó 30 años en ejercer su ministerio. Después Samuel fue el que unge al rey Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó 40 años antes de que entrara a gobernar el rey David. Ahora, durante todo ese tiempo en que Samuel llegó a ejercer su ministerio y todo el reinado de Saúl, el pueblo de Israel no tomó en cuenta el arca. Quiere decir que el arca estuvo en casa de Abinadab 70 años. Imagínate, durante 70 años, ahora el arca representaba la presencia de Dios. El arca era un símbolo en el cual el pueblo entendía que Dios estaba con ellos, y el arca era lo que representaba la presencia de Dios. Así es que por 70 años, por decirlo así, el pueblo se olvidó de la presencia de Dios. Ahora vámonos, aquí en lo que acabamos de leer aparecen dos familias que contrastan la una con la otra. Como dijimos, el arca llega y está en casa de Abinadab por 70 años. Ahora, aquí en los versículos que acabamos de leer, no dice nada extraordinario, no dice que la presencia de Dios, que el arca hizo algo en el lugar de Abinadab o en la vida de sus hijos. La Biblia no describe nada de eso, lo que nos da a entender de que prácticamente esta familia de Abinadab ignoró la presencia de Dios. Es decir, Abinadab era un levita y él sabía el cómo ministrar, pero a lo mejor nunca quiso estudiar o aprender cómo ministrar la presencia de Dios, cómo enseñarle a sus hijos qué representaba la presencia de Dios y cómo ellos podían ministrar también el arca. Se ve que Abinadab durante todo ese tiempo no hizo absolutamente nada. Y luego leímos los versículos donde querían transportar el arca. Lo que David quería, David entendía que el arca, como representaba a Dios, David la quería tener consigo, la quería tener en su ciudad. Entonces David manda a traer el arca, pero también David y toda su gente no atendieron la manera en que Dios había estipulado que el arca no tenía que subirse en un carro, sino el arca tendría que ir cargada en los hombros de los sacerdotes para ser transportada. Ellos no hicieron caso de eso, a lo mejor no lo vieron importante, lo quisieron hacer a su manera. Total que suben el arca, aquí vimos en un carro, y los dos hijos de Abinadab estaban cerca del arca. Dice, uno iba delante de la carreta donde llevaban el arca y el otro iba arriba en el arca. Ahora, lo que acabamos de leer dice que los bueyes tropezaban y el arca daba a entender que se iba a caer, y entonces uno de los hijos de Abinadab, llamado Usa, extiende la mano para sostener el arca, pero lo que él hizo fue algo irreverente. Ahora, eso le costó la vida a este hombre. Ahora, ponte a pensar cómo se sentiría Abinadab en esa escena, en ese momento que él ve cómo su hijo está muerto. ¿Cómo se sentiría él? No sé si vino como un tipo condenación o vino como un lamento, decir cómo no fui capaz de entender qué significaba la presencia de Dios y no aproveché el tiempo que la presencia de Dios estuvo en mi casa para que mi familia, para que mi hogar fuera diferente. Y este hombre, por decirlo así, le costó muy caro. Le costó la vida de un hijo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el hábito o nunca se propuso que tanto él como su familia entendiera lo que significaba la presencia de Dios. Ahora, en contraste, aparece la otra familia, la familia de Obed-Edom. Como ya vimos, entonces, al ver eso, David ya no sabe qué hacer y dice, yo no me puedo llevar el arca hasta allá, no sé qué va a pasar si llega allá donde la quiero tener. Mejor encontraron ahí en el camino la casa de otro hombre para dejar el arca, y ese hombre fue un llamado Obed-Edom, que él estaba ahí en Gat. Ahora,
fíjate, entonces dijimos que el arca estuvo 70 años en casa de Abinadab. Ahora, aquí habla algo muy diferente cuando el arca llega a casa de Obed-edom. Y dice que una vez que el arca llegó, dice que solamente estuvo 3 meses, pero que ese tiempo fueron muy bendecidos tanto Obed-edom como todos los de su casa, y dice, y todo lo que tenía, tanto así que le fueron a decir a David, oye David, fíjate que el arca que está en casa de Obed-edom ha bendecido la presencia de Dios tanto a esa familia, que David va y casi corriendo dice, yo quiero eso, yo quiero la presencia de Dios, y ahora va por ella, y ahora sí lo hace en una manera correcta. Pero ponte a pensar, ¿qué haría Obed-edom para que la presencia de Dios trajera una bendición tan completa, no solo a él, sino a su casa y a su familia? Pero también los historiadores dicen que este hombre Obed-edom posiblemente también era un levita, pero este hombre sí entendía lo que representaba la presencia de Dios. Este hombre sí sabía muy posiblemente cómo ministrar la presencia de Dios a tal manera que no solamente la vida de él, sino también la de su familia y también todo lo que tenía fuera tan bendecido, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. En este pasaje vemos el contraste perfecto de 2 familias, una que ignoró la presencia de Dios y pagó un precio bastante alto, y la otra que tomó en cuenta a Dios, que lo honró, que posiblemente lo puso en primer lugar, y su vida giraba alrededor de la presencia de Dios, y ese hogar fue totalmente bendecido. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en cada una de nuestras familias. Ahí está la presencia de Dios, pero si nosotros también sabemos cultivarla, sabemos acercarnos a Dios, y Dios va a derramar de sus bendiciones como nunca antes en tu vida. Pero mira, tristemente no hemos puesto la atención necesaria o la atención suficiente para poder tener la presencia de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de este mensaje? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Y la primera cosa que tenemos que atender y saber, y ahora estoy tan emocionado que ni siquiera te he dado el título de mi mensaje, ¿va? Pero el título se llama Dios en nuestra familia, ¿sale? Dios en nuestra familia. Entonces, ahora sí, lo primero que tenemos que aprender y entender es esto. Mira, vivimos en tiempos difíciles, y sin Dios en nuestras familias no vamos a salir adelante. Tú sales de tu casa y ves maldad por todo lugar. Ves cómo la sociedad quiere ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros no nos damos cuenta o no queremos abrir los ojos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también tenemos que entender que si Dios no está en nuestras familias, si nosotros no estamos buscando a Dios como familia, posiblemente nuestra familia no pueda o no va a salir adelante cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Por qué? Porque el mundo está absorbiendo a los jóvenes, está absorbiendo a los adultos, está tratando de ganar sus corazones, de ganar sus mentes, de ganar sus emociones. Y nosotros no podemos vivir o no vamos a poder salir adelante si Dios no está presente en nuestras familias, si como familia no estamos buscando la guianza, la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Ahora, si lo hacemos, si Dios está en nuestras familias, bueno, en un ratito te quiero decir lo que va a suceder, pero este punto es que debemos de entender que como familia tenemos que buscar a Dios. Nuestra familia peligra ante las formas en que se está viviendo hoy en la actualidad. No importa la edad de tus hijos, no importa la edad de ellos ni tu edad, necesitamos a Dios en nuestras casas. Joven, si tú ves que
que tu casa, que en tu familia, tus padres no están tomando la iniciativa, tómala tú, reúnelos tú, busca unirlos para pasar tiempos en los cuales puedan buscar como familia la presencia de Dios. La segunda cosa que tenemos que entender es que no tenemos que abrazar la comodidad. No tenemos que abrazar la comodidad. Mira, yo sé que todos los que trabajamos aquí llegamos cansados del trabajo a nuestras casas, ¿sí o no? Yo sé a lo mejor que trabajas 8, 10 horas o más horas, y que cuando llegas a trabajar, o tú a lo mejor mujer, que aun cuando no sales a trabajar, pero sé que también el hogar es cansado, que hay que hacer un montón de cosas ahí, o bien joven en tus estudios y todo, yo sé que es cansado todo el trajín, todas las actividades que haces en todo el día, pero sabes, no podemos llegar a nuestra casa y darnos el lujo de sentarnos a ver el televisor o decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada, lo único que quiero es descansar. Créeme que algún día, posiblemente, Dios no lo quiera, podamos lamentar que en lugar de llegar y descansar, en lugar de decir estoy cansado y enfadado y no quiero hacer otra cosa, tenemos que buscar la presencia de Dios como familia. No importa si estás cansado, no importa si tienes ganas o no, primero hazte el hábito y lleva a tu familia a tener ese hábito, y después no te va a costar trabajo, después lo vas a disfrutar. Yo te dije hace rato, me costaba mucho pararme a las 5 de la mañana a escuchar en lugar de despertador una armónica, pero caray, rompí esa comodidad y Dios me ayudó y mi familia me ayudaron a hacer un hábito. Entonces no abracemos la comodidad. La tercera cosa que tenemos que aprender es que tenemos que establecer la presencia de Dios en nuestro hogar. Tienes que establecer la presencia de Dios en tu hogar. Fíjate, si lo hacemos, Dios va a traer amor. Dios va a traer estabilidad a tu familia. Dios va a traer unidad a tu familia. Muchas veces lo que carece en nuestra familia es por la ausencia de la presencia de Dios en nuestras casas. Pero yo te aseguro que cuando Dios se establece, cuando Dios tiene el primer lugar ahí en nuestra casa, tu familia va a ser diferente, tu hogar va a ser diferente, el amor va a reinar, la unidad va a reinar, va a llegar una estabilidad, va a venir un disfrutar tu familia. ¿Por qué? Porque así como Dios bendijo el hogar de Obed-Edom, Dios va a bendecir tu vida, porque donde está la presencia de Dios, un hogar no puede ser diferente, porque la presencia de Dios transforma el entorno, transforma todo el ambiente de la familia, y todo va a ser diferente por cuanto Dios gobierna tu hogar y Dios gobierna cada uno de los miembros de tu familia. Y el punto número 4 que tenemos que aprender es que la familia es muy bendecida cuando Dios está ahí, y cuando Dios está y es lo primero en nuestra familia. Y eso es lo que vimos, lo que sucedió en la vida de Obed-Edom. Yo quiero decirte que cuando Dios está en tu familia, las mejores cosas suceden. Dice, Dios te va a bendecir de una manera impresionante. Dios va a bendecir a cada miembro de tu familia. Dios va a bendecir y prosperar todo lo que tú tienes. Ahora, hay que entender una cosa, que la bendición no se trata, muchas veces asociamos bendición con dinero. Y solamente lo económico es una parte pequeña de la bendición de Dios. Pero no te claves ahí en que tu familia va a ser rica y eso significa ser bendecido. La bendición va en todas las áreas o en todas las esferas de nuestra familia. Yo quiero hacerte una pregunta, papá. ¿Cómo quieres que vivan tus hijos cuando ellos formen una familia? Eso es una bendición de Dios.
cuando ves que cuando vayas que tus hijos están formando familias que aman a Dios, que honran a Dios, que les va bien, eso es bendición de Dios. Cuando ves que la salud está ahí en tu familia, eso es una bendición de Dios. Y la bendición de Dios alcanza. Por eso me encanta lo que leímos, porque dice, es bien específica la palabra y dice, Dios bendijo a Obed-edom, Dios bendijo a su familia, dice, y todo lo que tenía en su casa. O sea, es una bendición global. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se establece en tu hogar. Ahora, para poder resumir todo lo que hemos platicado, si lo podríamos resumir en una sola frase, podríamos decir que la familia es el primer ministerio que debemos cuidar. La familia es el primer ministerio que debemos cuidar. Ahora puede ser que tú estés así como Abinadab posiblemente se lamentó al ver cómo se perdió un hijo. Y ese hijo Usa murió. Pero sabes, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que transforma. Y muchas veces el problema es que nos quedamos atorados en el pasado. Viene el diablo y te condena y te dice, ¿sabes qué? Es que tú no lo hiciste, lo dejaste de hacer y ahora tus hijos están viviendo de esa manera. Pero yo no quiero hablarte de tu pasado. Yo quiero hablarte de hoy hacia adelante, de hoy y de tu futuro. Porque el Dios que conozco, el Dios que está en la Biblia, el Dios que describe en la Biblia, es un Dios que restaura. Es un Dios que transforma, es un Dios que renueva. Ese es mi Dios. Y yo quiero decirte esta mañana que Dios puede transformar tu familia. Si tu familia está en un caos, si tu familia está dividida, hay problemas, tú esfuérzate por establecer la presencia de Dios en tu familia y Dios va a transformar tu familia. El futuro de tu familia va a ser mucho mejor que el presente de tu familia, porque ese es el Dios que adoramos, porque ese es el Dios que servimos y porque ese es el Dios que estamos buscando. Ese es lo que Dios quiere y es lo que va a suceder si nosotros tomamos como prioridad este primer ministerio y arropamos a nuestra familia y la cuidamos. Ahora, yo no te estoy diciendo que yo estoy perfecto, que mi familia es súper guau. Yo también estoy aprendiendo. Yo también me estoy esforzando. Yo también estoy viendo la importancia que es esto. Yo quiero que Dios esté bien establecido y que sea Dios quien gobierne mi casa, que sea Dios quien gobierne mi familia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso empiece a suceder? Para que nuestra familia sea mejor de lo que es y Dios cada vez pueda bendecir más nuestro hogar. Y lo primero que tenemos que hacer es precisamente pues buscar como familia a Dios. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y quizá esto es un punto medio complicado, pero es ponernos de acuerdo todos los miembros de la familia en establecer un horario para buscar a Dios. Y ahí lo siento, joven, papá o mamá, pero ahí se trata de ceder. No sé si te vas a desvelar haciendo tu tarea o te vas a desvelar haciendo tu trabajo o te vas a privar de ver la televisión o de hacer cosas que te gustan, pero tenemos que poner como prioridad una hora en la cual todos los miembros de la familia se puedan reunir para poder buscar a Dios. Yo te dije hace rato, nosotros nos acomodó hace muchos años los lunes por la tarde. Ahorita con mi familia, con mi esposa y mis hijos, como ellos están chicos, gracias a Dios no tenemos ese problema. Y nosotros entre 8 y 9 de la noche podemos estar juntos leyendo la Biblia y orando. Puedes comenzarlo haciendo 1 o 2 veces por semana. Si no puedes todos los días, no importa, pero haz el hábito, esfuérzate por lo menos a hacerlo 1 o 2 veces por semana. La segunda cosa que yo te animo a hacer es que una vez que ya estén reunidos y ya fijaron el horario y ya llegó la hora, empiecen poniendo ese tiempo en manos de Dios.
Pídele a Dios que descienda ahí con cada uno en medio de ustedes y que la presencia de Dios esté en ustedes. Pero mira, fíjate, pon atención a lo que vamos a hacer. Da lugar a que cada uno de tus hijos, que tu esposa, que todos los miembros de la familia puedan hablar y puedan expresar cómo están. ¿Cómo se sienten? Mira, a veces el papá anda preocupado. Pero a veces no le quiere decir a la esposa y a los hijos para no preocuparlos. Error. Tú tienes que hablarlos. ¿Por qué? Porque ellos van a orar por ti. Y a veces creemos que guardárnoslo y casi tragárnoslo nosotros solo vamos a salir adelante. No, tú tienes que abrir tu corazón con tu esposa, con tus hijos. Y decir lo que verdaderamente está pasando contigo. De la misma manera la esposa. A veces dice, no, es que no quiero preocupar, no quiero cargar a mi esposo. No lo vas a preocupar ni lo vas a cargar. Tú necesitas desahogarte. Tú necesitas que tus hijos escuchen por lo que estás pasando. A veces también los hijos, a veces yo muchos años estuve ahí como líder de jóvenes y a veces el joven llega, te platica ahí sus problemas, sus situaciones, todo eso, y le preguntas, oye, ¿tu papá sabe? Y muchas veces el papá ni sabe, la mamá tampoco sabe. ¿Por qué? Porque no hay confianza, o porque o le tienen miedo, o no sé cuál sea la situación. Pero también permite que en esos tiempos cada uno de tus hijos abra su corazón a ti. Escúchalos. Por eso yo te empecé diciendo, en la antigüedad estos cuates eran inteligentes. A lo mejor no vivían con tantos lujos como se vive ahora o con tantas comodidades, pero lo que sí hacían ellos es que como familia se sentaban a pasar un tiempo, y ese tiempo es necesario. Porque lo que trata de hacer el enemigo es cargarte y presionarte a ti solo para que tú te sientas mal, te sientas desanimado. Pero sabes, cuando tú lo abres, cuando tú lo expresas, te aseguro que tu esposa y tus hijos van a estar orando por ti. O los padres van a estar orando por los hijos. Entre los hermanos van a estar orando por ellos. Escucha, eso trae unidad a tu familia. Escúchalos. Permítete dar ese tiempo. Ahora, a veces no solo son problemas, sino a veces nada más son metas, objetivos, logros que quieres hacer. También compártelos para que te ayuden a orar en cuanto a eso. La tercera cosa que vamos a hacer, después de que ya cada uno de ellos habló, de que cada uno de ellos ya fue sincero, abrió su corazón, ahora sí empiezan a buscar la presencia de Dios. Pueden comenzar adorándole a Él. Después pueden leer una parte de la Biblia. Por ejemplo, en el TCD al final vienen un mensaje semanal, hay un estudio. Ponlo ahí, solamente abre y ahí ve leyendo, ahí te va guiando paso por paso lo que tienes que hacer. Es una manera muy práctica y muy fácil de poder ministrar a tu familia con la palabra de Dios. Y después de eso, oren unos por otros. Esto se trata la familia con Dios. Ahí si quieres no ores ni por el país ni por otras cosas. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposa. Fíjate lo que dice Deuteronomio 11, 19 y 20. Está hablando Dios a los padres, dice, enséñale a tus hijos sobre la palabra, dice, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, en todo tiempo. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Dios quiere
que nuestros hijos sepan de la palabra de Dios, que nosotros se las podamos enseñar. ¿Para qué? Para que ellos el día de mañana lo puedan replicar también con sus hijos. Ahora, esto posiblemente lo puedes arrancar primeramente con tu cónyuge, o a la par, un día con la familia, otro día entre el matrimonio. Esto es bien importante. También entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, tiene que ver ese tiempo de cercanía, ese tiempo de unidad en los cuales los dos puedan orar el uno por el otro. Joven, si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo no tengo esposa, agárrate un tiempo y ponte a orar por la que va a ser tu esposa. O tú, señorita, por el que va a ser tu esposo. Ora para que sea un hombre que ame a Dios, un hombre que también establezca la presencia de Dios en tu familia. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 4 verso 9. Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Dios ama el matrimonio, Dios ama la familia. Y la última cosa que tenemos que hacer es perseverar en esto. Ya que lo hiciste una vez, hazlo una vez más. Y hazlo una vez más hasta que eso se establezca como una cultura de tu familia. Así como quizá los domingos tienes cierto hábito a lo mejor de comer en algún lugar o de comprar comida y llevarla a casa, que ahora también tú tengas el hábito de tener un tiempo familiar con la presencia de Dios. Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la oración y en la palabra. Y es lo que nosotros como familia tenemos que hacer, es perseverar y perseverar para que eso sea una realidad. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Ya estamos terminando. ¿Sabes? Dios ama a la familia. Por eso hay Dios Padre, hay Dios Hijo. Y como hace 8 días hablábamos, Dios creó al hombre y la mujer para tener comunión. Dios creó a Adán y Eva para que formaran una familia, porque Dios ama a las familias. Porque Dios quiere que en cada familia haya un lugar donde se le adore, que en cada familia haya una casa, una habitación donde invoquen su nombre y Él pueda descender. Y ese siempre ha sido su propósito. Pero ¿sabes? Desde que fue la primera familia en la tierra, el enemigo se metió. Tanto así que los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, uno mató al otro y se destruyó una familia. Y sabes, quizá el enemigo quiera destruir tu familia, pero tú tienes todo lo necesario y todo lo suficiente para que eso no suceda en tu casa, en tu familia, porque Dios está y quiere habitar en ti, y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere que tú disfrutes tu familia. Dios quiere bendecir a cada uno de tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Dios quiere y ama la familia y quiere encontrar una habitación en tu hogar. Cierra tus ojos. ¿Por qué no oras y le pides a eso, a Dios, que Dios establezca en tu casa? Dile: Dios, sé tú lo más importante en mi hogar, sé tú el número uno. Señor, ayúdame a restaurar mi relación con mi esposa, ayúdame a restaurar mi relación con mis hijos, ayúdame a que mis hijos se lleven bien, a que mis hijos se amen. Dios, te necesitamos en casa. Y también, ¿por qué no te comprometes a establecer esto, un principio, este principio en tu casa, en tu familia, de buscar esos tiempos en los cuales como familia se puedan bendecir, se puedan ministrar los unos a los otros?